Hoy tenemos un tema súper interesante y actual. ¿Por qué China aumenta sus inversiones en México? No olviden suscribirse y darle like a este video para estar al tanto de todo lo relacionado con la economía global y las tendencias de inversión. Empecemos. Motivos estratégicos. China tiene varios motivos estratégicos para invertir en México. Primero, la proximidad de México a Estados Unidos es un factor crucial. En el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, las empresas chinas pueden beneficiarse del acceso preferencial al mercado estadounidense, el más grande del mundo. Esta estrategia permite a las compañías chinas sortear algunos de los aranceles y barreras comerciales impuestas directamente sobre productos chinos en Estados Unidos. Por ejemplo, una empresa automotriz china puede establecer una planta de ensamblaje en México y desde ahí exportar vehículos a Estados Unidos con menos restricciones. Este acceso preferencial no solo mejora la competitividad de las empresas chinas en el mercado norteamericano, sino que también fortalece la economía mexicana al atraer inversiones y generar empleos. Además, China busca diversificar sus inversiones globales y reducir su dependencia de otros mercados asiáticos y europeos. México ofrece un entorno atractivo y estable para estas inversiones, con un marco legal relativamente amigable para los negocios extranjeros. La estabilidad política y económica de México, comparada con otros países de la región, lo convierte en un destino preferido. La diversificación es una estrategia crucial para China en su esfuerzo por protegerse contra las fluctuaciones económicas globales y las tensiones comerciales. Finalmente, los costos de producción en México son competitivos, con una mano de obra calificada y costos laborales más bajos en comparación con China. México se presenta como un lugar ideal para establecer fábricas y centros de producción. Este aspecto es particularmente importante para las empresas chinas que buscan optimizar sus operaciones y reducir costos. Por ejemplo, el costo de manufactura en México puede ser significativamente menor que en China debido a salarios más bajos y menores costos operativos. Esto permite a las empresas chinas producir a un costo más bajo y por ende ofrecer productos más competitivos en el mercado internacional. Sectores clave. Ahora veamos en qué industrias están invirtiendo los chinos. El sector automotriz es uno de los principales receptores de inversiones chinas. Las empresas como BAIC y Hack Motors han establecido plantas de ensamblaje en México, aprovechando la mano de obra calificada y la cercanía con el mercado estadounidense. Estos proyectos no solo generan empleos, sino que también impulsan la transferencia de tecnología y conocimientos. Por ejemplo, Hack Motors ha establecido una planta en el estado de Hidalgo, donde ensambla vehículos que se venden tanto en el mercado local como en el extranjero. Esta planta no solo crea empleos directos, sino que también genera oportunidades para proveedores locales y mejorar las capacidades técnicas en la industria automotriz mexicana. El sector tecnológico también ha visto un aumento de las inversiones chinas. Empresas como Huawei están expandiendo su presencia en México, no solo en términos de venta de productos, sino también en infraestructura tecnológica y desarrollo de redes 5G. Esta inversión es crucial para el avance tecnológico de México y para mantener al país competitivo en el ámbito digital. Huawei, por ejemplo, está colaborando con proveedores de servicios de telecomunicaciones mexicanos para desplegar infraestructura 5G, lo que promete mejorar significativamente la conectividad y las capacidades tecnológicas del país. En el sector energético, las inversiones en energías renovables están en auge. China ha demostrado un gran interés en desarrollar parques solares y eólicos en México. Estos proyectos no solo son vitales para el desarrollo sostenible del país, sino que también ayudan a diversificar la matriz energética de México y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Por ejemplo, empresas chinas están involucradas en proyectos de parques solares en el norte de México, donde la abundante luz solar proporciona una fuente de energía renovable y sostenible. Estos proyectos no solo generan electricidad limpia, sino que también crean empleos y promueven el desarrollo de tecnologías verdes. Las inversiones chinas están teniendo un impacto significativo en la economía mexicana. Una de las áreas más visibles es la creación de empleo. Las nuevas plantas y proyectos están generando miles de empleos, tanto directos como indirectos. Este incremento en el empleo ayuda a fortalecer la economía local y a mejorar el nivel de vida de muchas familias mexicanas. Por ejemplo, una nueva planta automotriz puede emplear a miles de trabajadores directamente y también beneficiar a proveedores locales que suministran componentes y servicios. La transferencia de tecnología es otro impacto positivo de estas inversiones. A medida que las empresas chinas establecen operaciones en México, traen consigo tecnologías avanzadas y prácticas de gestión eficientes. Esto no solo beneficia a las industrias locales, sino que también eleva el estándar tecnológico del país en general.
Por ejemplo, las empresas chinas en el sector tecnológico están introduciendo innovaciones en telecomunicaciones y electrónica, lo que impulsa el desafío tecnológico y competitivo de México en estos campos. Las inversiones en infraestructuras. Las inversiones en infraestructura también están mejorando la conectividad y el desarrollo regional. Proyectos en carreteras, puertos y telecomunicaciones están modernizando la infraestructura mexicana, facilitando el comercio y atrayendo aún más inversiones extranjeras. Por ejemplo, la construcción de nuevas carreteras y puentes financiados por inversiones chinas mejora el acceso a mercados y recursos, lo que facilita el comercio y el desarrollo económico en regiones previamente subdesarrolladas. Además, estas inversiones están contribuyendo a la modernización de la infraestructura energética de México. Los proyectos de energías renovables, como parques solares y eólicos, no solo proporcionan una fuente de energía limpia y sostenible, sino que también reducen la dependencia del país de los combustibles fósiles y disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es crucial para el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de cambio climático y la transición para una economía más verde. Relaciones bilaterales. El futuro de la colaboración China-México se ve prometedor, pero no está exento de desafíos. La influencia de Estados Unidos en la región y sus preocupaciones de seguridad pueden complicar las relaciones. Estados Unidos ha expresado su preocupación por el creciente papel de China en América Latina, y esto podría generar tensiones diplomáticas. Por ejemplo, la administración estadounidense ha presionado a sus aliados en la región para que limiten la participación de empresas chinas en proyectos críticos de infraestructura, citando preocupaciones de seguridad nacional. Además, las empresas mexicanas deben adaptarse y competir con las empresas chinas que ingresan al mercado. Esta competencia puede ser beneficiosa al impulsar a la innovación y la eficiencia, pero también puede ser un desafío para las compañías locales que no cuentan con los mismos recursos. Las empresas mexicanas deben mejorar sus procesos, adoptar nuevas tecnologías y buscar formas de diferenciarse en el mercado para mantener su competitividad. Es crucial asegurarse que estas inversiones sean sostenibles y beneficien a la población local. Los proyectos deben cumplir con los estándares ambientales y sociales, y las comunidades locales deben ser consultadas e involucradas en el proceso de desarrollo. Por ejemplo, la construcción de un parque solar en una comunidad rural debe considerar el impacto en el medio ambiente local y en la vida de los residentes, asegurando que los beneficios económicos y sociales se distribuyan equitativamente. La cooperación entre China y México también puede fomentar el desarrollo de capacidades locales. Por ejemplo, los programas de capacitación y transferencia de conocimientos pueden mejorar las habilidades de los trabajadores mexicanos y fortalecer las capacidades de las empresas locales. Esta colaboración puede ser catalizador para el desarrollo económico sostenible y la innovación en México. Además, es importante que ambas naciones trabajen juntas para abordar los desafíos globales como el cambio climático y la seguridad energética. La cooperación en estos ámbitos puede generar beneficios mutuos y contribuir a un desarrollo más equilibrado y sostenible. Por ejemplo, China y México pueden colaborar en la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias, promoviendo el uso de energías renovables y la eficiencia energética. Conclusión. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre las inversiones chinas en México. Como hemos visto, estas inversiones traen consigo muchas oportunidades, pero también presentan desafíos que deben ser gestionados con cuidado. No olviden suscribirte para más contenido sobre economía global y tendencias de inversión. Dale like y comparte este video si te ha parecido interesante. Hasta la próxima.